Buenos días, maestra y compañeros. Nosotros somos el equipo 7 y vamos a presentarles a dos grandes exponentes del humanismo. Estamos conformados por López Estrada Ismael, Vargas Torres Uriel y su servidora Moreno Granados Marisol. De Juan Luis Vives vamos a presentar una pequeña biografía, un pensamiento de Vives y el Tratado de Socorro de los Pobres. Y de Giovanni Pico de la Mirandola, una pequeña biografía, una de sus obras, las 900 tesis y un poco de su legado. Esta doctrina que surge en Italia en el siglo XIV, expandiéndose rápidamente por Europa, está muy relacionada con el Renacimiento. Es un regreso a la antigua Grecia y Roma, a los clásicos. Por eso la razón le va a quitar terreno a la fe y al ser humano a Dios, situándose el primero en el centro. Sus máximos exponentes fueron Giovanni Pico de la Mirandola, Erasmo de Rotterdam, Michel de Montaigne, Tomás Moro y Juan Luis Vives, principalmente. Su principal interés es el ser humano, que le arrebata a Dios su posición privilegiada en el centro del universo. Asimismo, la fe es sometida a la razón humana. La rápida difusión del humanismo se debe en gran parte a la invención de la imprenta, pero también fue determinante el modo de expresarse de los autores humanistas, que usaban en sus obras un lenguaje cercano al pueblo, de modo que los libros se acercaron a un sector de la población más amplio. Giovanni Pico de la Mirandola fue el primero en usar el término humanista o humanismo para referirse a esta doctrina, que sitúa al ser humano en el centro, antropocentrismo. A continuación, mi compañero Ismael. Muy buenos días a todos, mi nombre es Ismael López Estrada y yo les voy a estar hablando sobre Juan Luis Vives. Bueno, este nació el 6 de marzo de 1492 en la ciudad de Valencia. Él fue un humanista y pensador español que nació en una familia de judíos. Con el tiempo este se tuvo que volver católico, ya que para poder ejercer el humanismo no podía ser judío porque podía llegar a ser arrestado. Este estudió en las universidades de Valencia y París desde 1512. Se estableció en Flandes, donde fue un profesor de la Universidad de Lovaina y tuvo una relación con Erasmo Rotterdam. También Juan Luis Vives junto con el filósofo Erasmo de Rotterdam. Estos impulsaron mucho el humanismo en el renacentismo europeo y bueno, fueron los creadores de la asistencia social moderna, que más adelante vamos a hablar un poco sobre ella. En los pensamientos de Vives, bueno, este fue un máximo exponente del humanismo renacentista. Este rescata pensamientos de Aristóteles y la ética de Platón. Recordando un poco a Aristóteles, este responde que la felicidad del hombre está determinada por el fin o el propósito de su existencia. Dicho de otra manera, nos dice que su felicidad consiste en el bien propio de su naturaleza racional. Y lo que nos dice Platón en cuanto a las ideas éticas es que son patrones morales universales con los que podemos juzgar los comportamientos humanos. Continuando con Juan Luis Vives, este fue un hombre eléctico y universalista que avanzó con ideas innovadoras en múltiples materias filosóficas, teológicas, pedagógicas y políticas. No, el humanismo fue un periodo en el renacentismo que se concentró mucho en lo que fue la ética y la moral, ya que se buscaba una nueva forma de pensar para romper con la visión medieval que se tenía. El espíritu de la época promovía estas interrelaciones y en sus obras explicó mucho de los principios racionales. Y bueno, no fue exclusivamente un filósofo, sino fue un humanista que hacía filosofía. Y bueno, él brindaba en sus aportes para el hombre conocimiento, ética y sus implicancias de la formación y en la realidad social. En esta parte del Tratado de Socorro de los Pobres es lo que les mencionaba al principio, que fue uno de los primeros en organizar la asistencia social, ya que bueno, realizó una obra con este título, Tratado del Socorro de los Pobres,
y en este lo que hacía era analizar y hacer un sistema de organización para ver quiénes realmente eran pobres y así las autoridades ver por su pueblo y que no se encontraran libre que se encontraran libre de hambre y de la miseria. Ya bueno, en la última etapa de Vives, siempre estuvo insistiendo en la parte de tener paz en toda Europa, ya que apelaba mucho por los desastres en las guerras y las nefastas consecuencias que traía hacia sus pueblos. Y finalmente Juan Luis Vives, en lo que fue ya casi a su muerte, tuvo una época donde tuvo una madurez intelectual y más profunda en sus escritos. Vives se convirtió en un miembro significativo del círculo erasmista, que este círculo era una doctrina filosófica en la que tenía una reforma de cristianismo fundamentada en la exigencia de vida moral y bueno, una referencia necesaria para entender el humanismo en este tiempo para los Países Bajos en Inglaterra. Y el 6 de mayo de 1540, Juan Luis Vives muere en su casa situada en Brujas, ya que tuvo un cálculo biliar y artritis degenerativa. Y a continuación mi compañero Uriel, que va a hablar sobre Giovanni. Hola, buenos días. Soy Uriel Vargas Torres y les voy a dar les voy a hablar un poco de la vida sobre Giovanni Pico de la Mirandola, eh, sus obras y su legado. Bueno, Giovanni Pico de la Mirandola también es conocido como el príncipe de la Concordia o conde de la Concordia. Nació el 24 de febrero de 1463 en Mirandola, que recibe su nombre gracias a Pico. Fue un humanista y un gran pensador italiano. Bueno, él nació en el seno de una familia rica, fue el menor de 5 hermanos. Él era un tipo muy, muy inteligente, tanto que a sus 14 años, Pico inició sus estudios de Derecho en la Universidad de Bolonia. Además, a esa edad publicó su primer libro llamado Las Decretales. Después dejó sus estudios un año después, eh, tras la muerte de su madre, y empezó a estudiar bueno, hizo sus estudios filológicos en la Universidad de Ferrara. Un año más tarde, ya con estos estudios concluidos, partió a Florencia, a la Academia Florentina. Bueno, Pico, como lo mencioné, era un tipo muy inteligente. Eh, Él estudió varias lenguas, tales como griego, árabe, hebreo y caldeo. Esto con el propósito de entender la Cábala, el Corán, los oráculos caldeos y los diálogos platónicos en sus textos originales. Sus más grandes influencias fue Elía de Medigo, que fue un filósofo averroísta, seguidor de Maimónides; Marsilio Ficino, que él fue un, un gran referente en la vida de Pico, una gran influencia, ya que fue su maestro. Él le enseñó el neoplatonismo y le enseñó artes mágicas. Otros de sus influencias fueron Angelo Poliziano y Girolamo Beniveni. Bueno, ahora hablaremos un poco de sus obras. Eh, Hacia finales del año de 1486 publicó en Roma sus conclusiones filosóficas, cabalísticas y teológicas. Esta obra es mejor conocida como las 900 tesis, y se tratan de 900 proposiciones recogidas de las más diversas fuentes culturales, tanto de filósofos teólogos latinos como de los árabes, los peripatéticos y los platónicos. Pensadores esotéricos como Hermes y algunos libros hebreos también se encontraban dentro de esta obra. Eh, bueno, esta obra se enfoca en demostrar la potencia del intelecto y situar al hombre en el centro del universo. Esta obra la escribió a muy temprana edad, a unos 23, 24 años más o menos, y
fue a dárselas a un congreso de eruditos católicos para que las revisaran con el propósito de debatir estas 900 tesis que él escribió. Obviamente, estos eruditos católicos lo infravaloraron, le dijeron que pues, no estaban de acuerdo, infravaloraron su trabajo y al final no se hizo nada del debate. E incluso lo catalogaron de hereje porque muchas de estas tesis fueron mal vistas por este grupo. Bueno, esta obra, Las 900 tesis, contaba con una introducción, que es su famoso discurso sobre la dignidad del hombre. Este texto se ha convertido en un clásico en donde Pico formula tres de los ideales del Renacimiento: el derecho inalienable a la discrepancia, el respeto por las diversidades culturales y religiosas, y por último, el derecho al crecimiento y enriquecimiento de la vida a partir de la diferencia. En esta obra elogia grandemente la capacidad intelectual y deductiva del ser humano, lo coloca como el centro del universo. Además, concibe su inteligencia como libertad, como un medio de formular conceptos para condicionar el futuro en lo bueno y lo malo. Él también nos dice que la inteligencia es la capacidad que distingue al hombre de los demás seres vivientes y le hace superior a ellos. Bueno, como ya mencioné antes, algunas de estas tesis fueron consideradas como herejía. El Papa las vinculó con la magia cabalística y prohibió seguir adelante con el debate. Pico no tuvo mejor idea que escribir una apología en la cual defendía esas tesis cuestionadas, lo que los doctores eclesiásticos consideraron como un acto de soberbia y obstinación. Juzgado y condenado por herejía, Pico fue excomulgado. Huyó a Francia, en donde fue detenido y conducido a la cárcel de Vincennes. Ahí el heredero del trono de Francia y futuro rey Carlos VII intercedió a su favor y lo liberó. Tiempo después se instaló en Florencia. Bueno, los últimos años de Pico, en el año 1489, él finalizó el Taplus. Es un relato místico sobre la creación del universo, en el que bucea sobre el Génesis, buscando desentrañar sus significados más recónditos. Después de esto, se entregó a un profundo fervor religioso. Sin embargo, el 17 de noviembre de 1494, Pico y Poliziano, que era un gran amigo de Pico, además también era humanista y un poeta italiano, ellos fueron envenenados en extrañas circunstancias. Esto debido a que los señalaron de tener estrecha relación con Savonarola, que estaba en la mira por la iglesia debido a que habían dicho que el Papa era un pecador. Bueno, el legado de Pico fue vasto. Muchos filósofos de la época lo consideraron como un ejemplo, como un prototipo del hombre del Renacimiento. Igual influenció a muchos pensadores de la época, entre ellos Da Vinci, Descartes e incluso Tomás Moro. El pensamiento de Pico también sirvió como base para la Declaración de los Derechos Humanos y sembró las bases del humanismo y del antropocentrismo. Bueno, como bien dijo mi compañero Uriel, el discurso sobre la dignidad del hombre constituye todo un manifiesto del humanismo y sirve de introducción a las 900 tesis dirigidas a demostrar el poder de la razón y colocar de esta forma al ser humano en el centro. Lo que chocaba con el teocentrismo del medievo, se entenderá que la obra estuviese rodeada de polémica. El texto empieza citando a Hermes Trismegistos, Magnitum o Asclepi Miraculum et Homo, que en español significa gran milagro es el hombre o Asclepio. La obra es un elogio a la razón humana, identificándola con la libertad. Por ello, el ser humano piensa que este autor es superior.
el resto de los seres vivos e incluso lo coloca al mismo nivel que Dios. A partir de un relato de la Biblia, Pico de la Mirandola nos lleva al momento de la creación del mundo, por Dios y formando la cadena del ser, que gradualmente iba creando seres, hasta que finalmente, en el nivel más alto, creó al ser humano. Pero este, gracias al poder de su razón, a través de la filosofía, puede salir de esta cadena, haciéndose dueño de su vida, de su presente y de su futuro, y ascender a Dios. Un pequeño fragmento del discurso sobre la dignidad del hombre es el que se presenta. La naturaleza encierra a otras especies dentro de unas leyes por mí establecidas, pero tú, a quien nada limita, por tu propio arbitrio, entre cuyas manos yo te he entregado, te defines a ti mismo. Te coloqué en medio del mundo para que te pudieras contemplar mejor lo que el mundo contiene. No te he hecho ni celeste ni terrestre, ni mortal, ni inmortal, a fin de que tú mismo, libremente, a la manera de un buen pintor o un hábil escultor, remates tu propia forma. Gracias por su atención. De nuestra parte es todo.